Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum de recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado ficou famoso em Portugal, mesmo tendo nascido do outro lado do Atlântico. Ganhou 13 títulos em solo lusitano, representando apenas 2 clubes. Combativo e fiel à sua personalidade, era daqueles jogadores que deixavam os adversários sempre com os nervos em franja. Saiu a custo zero de um grande para outro grande. Esteve em 3 mundiais e ganhou uma Copa América. A pergunta, antes do ponto final, quem é? Maxi Pereira, obrigado por estás aqui connosco no 00. Se por estes dias descobrisses este enigma na internet, achavas que estávamos a falar de ti? Bueno, primeramente, obrigado por el convite. La verdad que muy agradecido por venir a hablar con vosotros. La verdad que nunca me imaginé de tantos logros y tantos títulos como jugador y bueno, la verdad que no me imaginaba que era de uno. Mas achas que os seguidores do 00 vão descobrir que é do Maxi Pereira que estamos a falar? Y no hay muchos jugadores que mudaron de club así como eu, mas podían adivinar, sí, tendrían 2 o 3 opciones, más yo que sí podrían adivinar por la Copa América, más también hay algún otro jugador que también la ganó, así que yo que podrían adivinar. Em primeiro lugar, quero-te perguntar porque é que resolveste ficar por Portugal? Não há, por vezes não é assim muito comum, mas ficaste tão enraizado a Portugal que te fez ficar cá? La verdad que es un país que me acogió muy bien desde que llegué en el 2007. Tuve siempre la suerte de rodearme con gente muy amable. La verdad que mismo en Lisboa, como aquí en Porto, la gente siempre nos ayudó y bueno, tuvimos siempre un cariño mutuo de no por ser jugador que la gente a uno lo trataban diferente, sino que hallo las personas. Portugal es un país muy parecido al de Uruguay, es un país muy pequeño, la gente muy amable y bueno, la verdad que cuando tuvimos la posibilidad de decidir dónde íbamos a vivir, no dudamos en voltar para Portugal. O teu último jogo foi no dia 13 de maio de 2023, River Plate-Liverpool de Montevideo. River Plate, o do Uruguai, que não o da Argentina, para as pessoas também não confundirem. Jogaste 90 minutos, viste um cartão amarelo mesmo a terminar. Sabias que ia ser o teu último jogo? Ya venía así con alguna idea de ya acabar la carrera. Ya fiqué 6 meses más, incluso en River Plate, para como dar ese punto final. Más ya hacía algún tiempo que estaba a pensar en dejar. Incluso tenía contrato para seguir, no quise seguir porque siento que no valía la pena andar exigiendo el físico. También sentía que había algunos jugadores jóvenes que también tenían que jugar. Y bueno, yo sabía que era el último juego, ya estaba a pensar en voltar para Portugal y bueno, ya me venía preparando, sí, para eso. Quando é que tu tomaste essa decisão? Que seria o último jogo? Como é que foi essa decisão tomada em casa? Como é que... Bueno, esos 6 meses que ainda seguí jugando, ya cuando renové contrato 1 año, ya venía pensando en ficar hasta junio, ya venía pensando en que tenía que voltar para Portugal, que los míos tenían que entrar en la escuela aquí. Entonces como que ya veníamos hablando con mi mujer y la familia de esa posibilidad de acabar en junio, en mayo, para voltar en junio para aquí y comenzar la escuela. Así que fue una decisión, no fue complicada porque uno se conoce físicamente y también sabe que hay límites y el físico ya no me sentía igual. Y uno cuando está a jugar y ve a los miudos pasar como que pasan en moto, uno también ya tiene que comenzar a ir pensando en el retiro, ¿no? Así que, bueno, fue un poco lo que me aconteció. Como é que esse Maxi Pereira reagia a esses miúdos? Como é que tu travabas essas motas? Y les trababa como cuando jugaba aquí en Portugal, intentar jugar un bocadillo con el físico, ¿no? Porque hoy en día yo que es difícil, antes se jugaba mucho falando y conseguías ainda ganar alguna jugada con el carácter y eso, más allá que ahora
se va perdiendo un bocado porque, bueno, es otro fútbol, ya los miudos no quieren saber de qué es lo que le falás, así que seguía jugando un poco de la manera como jugué siempre, mas estaba cada vez más difícil, ¿no? O que é que sentiste mais falta quando terminou a carreira? Sentí falta de el balneario, los amigos, ir a entrenar, acordar cedo para preparar el saco y salir para el entreno. La verdad que se me hizo un poco difícil los primeros meses, porque bueno, siempre fui un jugador que también fui muy apasionante por el fútbol y siempre me lo tomé con mucha pasión y bueno, el día que falta, claro que se comienzan a vivir otras cosas, otra etapa, más el fútbol es el fútbol por veces se tiene saudade, ¿no? Tiveste mais de 20 anos ao mais alto nível. E quem olha para a tua personalidade em campo pode até pensar que como é que um jogador que dá tanta entrega, que sente que não pode perder nenhuma oportunidade, vai depois lidar com o não ter esse trabalho. Trabalhaste psicologicamente, esse lado escondido que quando se abre a porta ninguém vê e que certamente em casa tiveste que trabalhar bastante. Como é que foi esse trabalho? No trabajé psicológicamente, acho que no precisé, porque también al ser una familia numerosa, tenía 4 hijos, y también como que acabé ya sintiendo que tenía que acabar, y fue una cosa que venía ya pensando, como conté recién. Después como que comencé a vivir otra etapa, otra vida que no me dio tiempo a pensar mucho. Claro. Si bien tenía saudades, más comencé a acompañar a los miudos, después tengo 2 gemios, son meninos que juegan al fútbol y iba al entreno, iba a los fines de semana a verlo. Como que no tuve tanto tiempo como para ficar sin hacer nada, sino siempre estaba embocado en actividad con los filios, claro. Intentaba siempre tener la mente un poco ocupada, que hallo que eso siempre me ayudó. Pero claro que después de esos 20 años, con la exigencia y tener la suerte de jugar en 2 equipos grandes aquí en Portugal, selección, claro que se siente y por más que tú tengas tiempo ocupado con la familia, siempre estás un bocado a pensar. Me acontece, ahora no tanto más, me acontecía cuando había un torneo, un mundial o Claro. una Copa América, una Eurocopa o cosas, o de repente Porto estaba en el último tiempo para ser campeón y de repente había un juego decisivo, ahí cuando yo sentía que la gente ya comenzaba a falar y él no estaba allí, ahí se me hacía un poco difícil. Intentaba no ver yo, intentaba salir un poco de lo que eran los festejos o de repente algún momento así, mas no precisé ayuda, mas E essa siempre parte já intenté. passaste? Agora já vives bem o Mundial, os jogos decisivos ou ainda não? No, porque ahora siento que está el Mundial y está Uruguay y veo también el fútbol. Me acontece más que nada cuando veo no solo los juegos de fútbol, sino cuando veo lo que son los entrenamientos, la previa, todo eso ahí donde uno se siente y tiene más saudades. Y me acontece más que nada con eso. Después el juego pasa y estás en familia y vas viendo un juego de fútbol, ¿no es? Sí, yo a Uruguay, que es mi selección, uno fica un poco más nervioso. Me acontece cuando veo la previa. Veo Todo o entorno, não é? El entorno ahí me da un bocadillo de saudades y bueno, hasta a veces pienso, viste, que gustaba de que voltase el tiempo Claro. atrás para disfrutar, porque también siento de que uno con tanta exigencia, en mi caso, falo por mí, nunca tuve tiempo para disfrutar todas esas cosas. Porque me exigía siempre mucho y siempre quería hacer más y estaba todo el tiempo reprochándome de repente algún error o alguna cosa de algún show o si iba a jugar el próximo show. Estaba como que todo el tiempo pensando lo que iba a venir o alguna cosa mala Claro. que aconteció. Entonces como que siempre me metí bastante presión y hallo que eso no ayuda, no ayuda a los jugadores, a la persona y puede ser complicado para el futuro, ¿no? Mas se fosse agora, Maxi, irias ser exatamente igual. Sí, E portanto também não ias desfrutar No. Es que es muy- desse lado quase idílico, como tu estás a Sim. dizer, não é?
de poder aproveitar tudo o que está à volta, os bons momentos que se calhar pode-se achar que os jogadores têm, mas quando estás na competição, Sí, não sí, é? hallo eso de que si, oye, voltás iba a ser de la misma manera. Por eso a veces siento de que eh, eh, piden para disfrutar o de repente los entrenadores o la gente disfrutar de dónde está. Y yo siento que es imposible porque claro que es bonito y uno ve esas cosas de repente en el hotel, en el día a día. Ahora cuando en É, la estou a previa imaginar, y en el estou a show, no. imaginar-te no Mundial de 2010, como tu tens a camisola aí atrás, o Tavares poder-vos dizer para vocês desfrutarem e tu olhas para o lado e vês o Suárez a correr, vês o Forlan a correr, vês toda a gente a correr e também tens de correr. Sí, sí, tenés que correr y después lo que es la previa que a veces los adeptos, la gente no ve. Tú de repente ante un show de ese nivel vas a la casa de baño 10 veces, estás nervioso, ya no sabes si tomar agua, tomar energizante, no sabes qué, pedís todo para tomar, después la barriga parece que te va a reventar, termina el show y ainda estás nervioso, no conseguís dormir. Nem Eh, o mate tranquiliza. no tranquiliza nada, ¿no? Estás en ese momento, por eso te digo, es el día previo y el día de los shows es terrible, son los nervios, son todo, después no podés ver el telemóvil, todo el mundo a mandar mensajes y a veces piensa que te están dando confianza y es peor porque ya estás viendo que todo el mundo te está a ver, entonces no, después no quieres cerrar y no, es bastante complicado y por eso digo, la gente dice que disfrute y en aquel momento no querés escuchar a ninguém, ¿no? É espetacular esse testemunho, Mm. mesmo, Maxi, porque eu diria que as pessoas que vêm de fora, os comuns mortais que não jogadores de futebol de elite como tu foste, achamos sempre, ou podemos pensar muitas das vezes, que o jogador de futebol vive numa carapaça e que não sente e sente. No, no, siente igual que cualquier persona, igual que Claro, de todo el mundo, ¿no? Siente, eh, claro que las imágenes que ven los adeptos y eso es aquella del momento del show, ¿no? Y uno tiene que estar bien ahí y lo que sim, interesa. Después el resto, claro, son cosas normales, como en cualquier claro. trabajo cuando tú es el primer día o de repente vas subiendo de nivel, ¿no? Y la exigencia es mayor, uno tiene que estar en todos los detalles, entonces es normal que la presión suba, ¿no? Claro. Como é que começou o futebol na tua vida? Comencé medio de casualidad, la verdad, porque cuento un bocado de la historia medio rápido. Tenía 6 años, estaba a jugar en la Rúa con mis hermanos, también somos de una familia numerosa, tengo 6 hermanos, y estábamos a jugar en la Rúa y pasa una vecina que en aquel momento estaba vinculada a un club de barrio y convidó a mi hermano, que era mayor que yo, y convidó a mi hermano a ir a entrenar, a hacer una prueba y fui yo como a acompañar. Y tenía un entrenador que justo estaba a entrenar, miudo, de 6 años, de mi edad, y yo estaba a brincar afuera en la bola esperando a mi hermano salir y él me convidó, no quiere venir a entrenar. Y ahí comencé a entrenar, comencé en Bellavista, una equipa de barrio. Y ahí fui ficando, mi hermano salió, no quiso entrenar más, Uhum. ninguno de mis hermanos también no quiso y fui ficando. Y fiqué y después aconteció que fui a Defensor Sporting, y después vine para Benfica Sim. Porto y ahí siguió. Quando, para as pessoas perceberem, tu quando começas nesse clube de bairro, estamos a falar em que jogavas num campo que era de cimento, possivelmente, não é? Tipo aquele típico clube de bairro em que é futebol de sete, é literalmente na rua, no meio do bairro, que vocês tinham o vosso campo, não era nenhum campo No, de no, terra ou de dimensões de um campo de futebol, pois não? no, cuando comencé era mismo de terra, era un campo de terra con piedra, no era Sim, aquel sim, campo de pelado, como se dice aquí. claro. Y después las balizas eran de palos Sim, sim, cuadrados, eran de claro. madera. Sim, sim. No había un golo que batía en la traba y entrara, o entraba directo o salía. Y ahí nada, jugué esa época de campo de tierra y bueno, después que comencé a jugar ya a los 12, 13 años que pasé a un campo un bocadinho mejor, más fueron esos 6, 7 años. E jogavas com crianças de várias idades. Varias edades, sí, jugábamos, estaba todo misturado, ¿no? Tenía 6 años y ahí que comenzábamos a jugar de 7 y después íbamos subiendo. Más jugábamos con miúdos de cualquier edad porque era mismo de barrio y era lo que teníamos, ¿no? Era otra época, que ahora, oye, se ven todos los campos sintéticos. Sí, sí. Gracias a Dios que los miúdos pueden
ya comenzar ya con otras condiciones, más en aquella época era todo así, ¿no? Mas tu achas que neste comparativo aquilo que tu viveste e que muitos jogadores da tua geração cresceram a jogar assim deu ferramentas muito fortes para se ingrar no futebol que se calhar hoje em dia os jovens, podendo ter praticamente todas as boas condições, podem não sentir isso que tu disseste, que tens de lutar pelo teu espaço, tu começaste a médio, jogaste a defesa de direito e acredito que nesse futebol de bairro jogavas em qualquer sitio. Sí, sí, yo siento que, claro, siento que es otra época totalmente diferente y bueno, la época que estamos a hablar de los campos pelados de tierra, le daban a uno de repente saber que la bola iba a bater una piedra y podía saltar, como que te daba esa experiencia de repente de saber que la bola podía bater mal o podía y ya sabías cómo chutar, cómo pararla. No es que sabías, más ya ibas aprendiendo. De Tu achas que repente, essa tua aprendizagem fez-te tornar o jogador que tu foste? yo siento que sí, y hasta gustaba que esa época, ¿no? O sea, de brincar en la rúa, en los miudos todo el tiempo, que voltase, ¿no? Porque no nos criamos así a brincar con la bola y estar todos corriendo atrás de la bola, más eso te daba tener dominio de la bola, estar siempre a procura, siempre estar a fintar a uno, a fintar a otro, aquella brincadera que no hacíamos, que era una brincadera, ¿no? Siento que eso es lo que le falta un bocadillo hoy a los miudos, le falta esa brincadera, jugar con un hermano, jugar con un amigo en la rúa. Lo siento por mis filhos que tienen en la escuela un momento libre, juegan al fútbol, más de aquel momento. Después, por suerte, mis filhos son gemios y brincan ahí de un bocado. Claro. Pero siento que, claro, la familia que tienen son un filho, de repente tienen un primo, ya no se juntan con los vecinos a jugar, ya prefieren otras brincaderas. Claro. Y nos antes estábamos todo el día en la rúa a brincar con la bola y siento que eso sí te daba que de repente el día de mañana, si comenzabas a jugar, ya tenías alguna idea de a qué jugar o cómo fintar o Claro. porque estabas todo el tiempo a hacer eso. Y hoy en día siento que los míos tienen poco momento de ese, aquel momento de que de repente si van a una equipa no los dejan, ¿no? Andar con bola, Uhum. más sí en la rúa tendrían que tener ese momento de andar cada uno con la bola y salir corriendo y llevar la bola y van el resto Sim. atrás y bueno, siento que eso se perdió, ¿no? Otra época, pero siento que eso a mí particularmente me ayudó bastante. Ou seja, tu quando vais para o Defensor Sporting, já tinhas a base de que tipo de jogador serias? Ou como é que foi a chegada ao Defensor Sporting? No, no, porque yo llegué a Defensor Sporting de avanzado, imagina, era número 9. Aquello que tú ¿Ah, sí? estabas a falar de jugar en todas las posiciones. Comencé lateral izquierdo, pasé para medio, después fui para avanzado. Voy para Defensor Sporting de avanzado. Y en Defensor Sporting era una equipa también que tenía bastantes Sim, jugadores. sim. Y ahí me pasaron para a la izquierda, soy derecho. Entonces como que ahí me tuve que adaptar a la izquierda, a intentar meter la bola para adentro para chutar de derecha. Entonces comencé a jugar en todas las posiciones, después fui pasando Como é para que el tu foste, medio. como é que tu foste lá parar ao Defensor Sporting? Foi algum olheiro, alguma pessoa No, sí, ou captações? nos teníamos una generación que en Bellavista, que teníamos 11, 12 años, fuimos a una selección sub-14, que hacían así, una Uhum. selección más distrital, así una Sí, cosa sí. más pequeña. De ahí fuimos a un torneo y después los amigos de aquella selección comenzaron a ir a equipas un bocado más formada, con otra formación y bueno, ahí nos fuimos convidados entre nosotros, porque aquella época no había gente que te iba a ver. Te podían sí. convidar, más no tenía así tanta gente como hay hoy en día con los miudos, ¿no? Que vas Sí, a sí. cualquier campo de fútbol y tenés olieros. Y fui atrás de un amigo a probarme, a experimentar. Después fui ficando, fui a otra equipa a experimentar, a Danubio también. Sim. Y ahí fui entrenando y ahí me convidaron para ficar en el club y fiqué. Y fue así mismo, no fue nadie que me convidó un oliero ni nada, sino fui en grupo de amigos Sí, y sí. ahí fui ficando y después sí ya fiqué hasta que vine para aquí, para Portugal. Sim. Tu nessa altura que vais para o Defensor Sporting, tu sentes que podes ser profissional de futebol? Ou o querer ser jogador de futebol percebe-se desde o início, não é? Quando Sí, sí. começas a ir para o teu clube de bairro e essa vontade de ir mostrar aos clubes aquilo que tu podes ser. Mas quando é que tu sentiste eu posso ser jogador a sério? Mira, es como estás a decir, uno
lo que quiere ser jugador de fútbol, ¿no? Nunca se sabe hasta dónde puede ir. Más en Defensor Sporting, cuando realmente comencé a pensar que podía dar algo, fue cuando me convocaron la primera vez a la selección, que fui como sparring, fui tipo a entrenar, no es que iba a jugar, más estaba jugando en primera división ya, y ahí ya me convocaron a la selección y ahí comencé a ver que me estoy a destacar, ¿no? Me convidaron a una selección mayor. Mas foi para a principal? Fue para la principal, sí. Porque después tuve oportunidad de ir a la Sub-17, una selección de Uruguay, y después la Sub-20. Más en la Sub-17 nos clasificamos al Mundial y toda esa generación de amigos míos, todos comenzaron a fijar por el camino. Okay. Entonces comencé a ver que no es que está en la Sub-17 de Uruguay y ya va a dar algo. Como que las señales no eran tan así, como intento pasarle a veces a mis filhos o con algunos miudos que tengo oportunidad. No es porque estás en una selección juvenil que vas a ser jugador. Ainda falta un tramo muy grande. Después fui convocado a la Sub-20, tuve la mala suerte de lesionarme Joelio, que ahí tuve 6, 8 meses lesionado y después para recuperarme ainda tuve 1 año y medio. Entonces, acontece cosas en la carrera de los jugadores que la verdad nunca pensé que podía dar lo que después dio con el tiempo. Tenía la ilusión, sí, de ser convocado a la selección y poder dar a ser un buen jugador. Pero después fueron aconteciendo cosas como la lesión, que eso te puede tirar todas las posibilidades. Estás a falar de período completamente fulcral na tua carreira. Estás Claro. a terminar a formação e a chegar aí ao patamar principal, Claro. onde muitos deixam de ser jogadores e tu tens essa lesão. Por ese tipo de cosas. Por eso tuve la experiencia esa y yo sé que es difícil cuando ten lesiones graves y a los míos le acontece mucho, que después le muda totalmente toda la carrera. Uno puede estar encaminado para hacer una figura y de repente acontece cosas, ¿no? Como pérdida de familiares o de repente lesiones o cosas que te muda todo. Entonces no es fácil decir, este va a dar jugador o va a ser... Y yo, como respondiendo a tu pregunta, cuando realmente pensé que podía dar fue cuando me convocaron a la selección principal. Ya me tenía recuperado el Joelio, ya estaba como a jugar de vuelta. Y eso fue en el 2000... Habrá sido 2005, si callás, sí. 2007 fui Copa América, 2005, 2006. Y ahí fue la primera vez, fui convocado, no con Tavares, fui con otro entrenador. Y ahí cuando comencé, tenía otra oportunidad aquí. Y ahí comencé de vuelta, después de estar recuperado de la lesión. Y ahí fue que las cosas comenzaron a acontecer ya un bocadinho melhor. É muito engraçado tu trazes isso da forma como quase que tiveste que ganhar essa força. Sí. Foi assim desde o início? Tu... Sí, ficaste sem pai muito cedo e a tua mãe deu-vos essa força para que tu fosses jogador de futebol e sei que fez muito para que tu pudesses ser jogador de futebol e quase quando tens esse problema no joelho é também dar essa resposta, não é? De que não, se a minha mãe fez isto, eu também tenho que ter capacidade de fazer alguma coisa. Sí, fue un bocadinho eso. Bueno, nos ficamos, como te decía, somos 7 en mi casa y bueno, al ficar también sin mi pai un bocado cedo fue bastante duro y bueno, uno como que desde pequeño ya nacía con eso de poder ayudar a tu mamá, ¿no? Ayudar a tus hermanos y bueno, en mi caso, ser jugador profesional para poder comprarle una casa o para darle un bocadinho de conforto para que ella también estuviese bien y era lo que se merecía, lo mínimo, ¿no? Entonces siempre fue un poco pensando en eso y siento que eso también te da un bocado de fuerza y bueno, claro que todo el mundo pasa por dificultades y es un poco la vida, ¿no? Así que en mi caso fue un bocado también eso que dio fuerza para poder seguir en momentos bastante difíciles, ¿no? Sim. Tu... quando é que depois vais para o lado direito? Tu estavas a contar que no Defensor Sporting começaste avançado, foste para o lado esquerdo. Quando é que foste depois para o lado direito? Notabilizas-te y llegas ao Benfica como medio direito. Como medio, eso mismo. Cuando vengo a Benfica yo tenía jugado Copa América 2007 y ahí jugaba de medio. Y bueno, después en la selección comencé a jugar a veces con línea de 5, digamos, jugaba por dereita. Tavares, de medio por afuera con Tavares. Sí. Jugaba muito assim. Y me lembro que ese primer año de Benfica estaba Camacho de entrenador. Yo que
todo el año de medio. Y después viene Quique Flores y me lembro que Rui Costa me dice, te vi yo con Brasil, eliminatoria, 2008, y jugaste de lateral y costé. Y a él no costaba jugar de lateral, no costaba nada. ¿Por Y qué? costé de lateral, no sé, porque costaba de medio, siempre costé más de jugar de medio. Estava mais perto da baliza também. Más parte de la baliza y también corría mucho y andaba por todo el campo. Y de ahí él me dice... O compromisso defensivo é mais... Es diferente, claro. apañás ahí cada extremo rápido, todo. Digo, no quiero jugar de lateral, no quiero de medio, de última de simulado, Sabes un que bocadinho. o Jamie Carragher, o antigo Sí, defesa sí, central, sí, sí, dizia na brincadeira que ninguém queria ser um Gary Neville, claro. porque não era rápido para ser extremo, nem era forte para ser defesa central. Claro. Então era defesa direito. Claro, pasaban de lateral. Y fue un poco invocado eso, y Rui Costa ahí, bueno, ese año me dice que me había visto de lateral derecho. Y parece que él le faló a Quique Flores que podía ser lateral derecho, en la selección jugaba de lateral derecho. Y ahí Quique Flores comenzó ese año a meterme y a yo que hacer todo, porque ese año jugué todo el año, no fue tan malo, y ahí la gente comenzó a quererme un bocado más, porque de medio no me quería nada. Y yo que fue... Esse ano fazes 4 assistências e 2 golos, época 2008-2009. 2008-2009. Ahí fue un año muy bueno. Ahí también fue un año de quiebre, porque lo que te decía, el 2007 cuando llegó a Benfica fue un año muy mal. También los jugadores que tenían llegado, no conseguimos responder. Como é que apareceu a proposta do Benfica? La Surpreendeu-te na altura? Sorprendióme, sí, nunca imaginé, porque te contaba que fue la Copa América 2007 y nunca, no me tenía llegado nada, ninguna propuesta, nada. Y bueno, después que acaba la Copa América ya estaba a entrenar en mi club, en Defensor Sporting, para comenzar ya a seguir jugando, y vienen un día a decirme que tenía una propuesta de Benfica, un intermediario, y bueno, se aceptaba, y ahí, bueno, acepto la propuesta que me tenían ofrecido, y bueno, y ahí voy para Benfica, ¿no? Un bocado... no sabía dónde venía, la verdad. Era o sonho europeu? Tinhas também esse... Tenía ese sueño, sí. Porque naturalmente na América Latina e neste período há muitos jogadores que têm o sonho de... Hoje em dia eu diria que há muito que tenta passar logo para o Brasil, e no Brasil as condições económicas também já são nesta altura bem apetecíveis. Em 2007 era a Europa o destino, ¿no? Sí, sí. También era otra época, ¿no? Los jugadores soñaban con venir a Europa. Siento que en esa época... europeas, Champions... Todo, era todo, venía a Europa. En mi caso, no pensaba en decir a dónde quiero ir, a qué país, nada, no. Quería venir a Europa, quería venir a competir, realmente a sentir, a ver si era como todo el mundo, como se veía en la TV, ¿no? Claro. Y bueno, sí, los jugadores hoy en día tenés Brasil, como decís, jugadores uruguayos, van mucho a Argentina, Sí. después tenés Arabia, que es un mercado muy fuerte. Entonces Sí. Europa pasa, sí, quieren venir, más si tienen otra posibilidad de tener otro contrato, van para otro lado. En esa época venir a Europa era lo máximo. Así que en mi caso sí, quería venir a Europa, era mi sueño. Más primero quería jugar en selección, tuve la suerte de jugar primero 2007 Copa América, y siento que fue eso de jugar en la selección. Jogas quase a Copa América toda. Casi toda, sí. Y ahí Sí. también, ahí fue una mudanza, porque después sigo jugando eliminatoria y bueno, después comienzo a hacer mi carrera aquí en Benfica y hallo que ahí conseguí como que estar bien, estabilizarme, Sí. ¿no? Tu estavas a dizer não conhecias nada do Benfica, só o nome. Nada, el nombre, conocía el nombre, pero claro, comencé a pescar y a estar así un bocadillo, a estar un poco más informado. Y bueno, y después cuando comencé a ver, era claro, una locura para mí, desde que llego al balneario, comienzan a tirar fotografía en el aeropuerto y comienzo a vivir aquel mundo que no estaba a la espera, la verdad no estaba uno, sí veía de repente algunas noticias, algún otro jugador, más nunca pensé que podía ser una cosa así tan grande. Y fue a mí la verdad que me sorprendió bastante, me sorprendió muchísimo. Y después ese primer año... Tu chegas com o Cristiano Rodríguez. Con Cristian Rodríguez, sí, ese primer año. Ahí llegamos juntos y fue él también que me ayudó muchísimo. Él ya venía de París, ¿no? De Francia, entonces él también me ayudó un bocado. Estuve esos primeros meses a morar con él, entonces también fue importante, fue muy importante para la adaptación mía, viniendo de un país y un club que no tenía nada que ver, ¿no? Sí, tú venías de casa. Acá. Claro, venía de casa, de la casa de mi mamá y venía. Y entonces fue así un bocado difícil, incluso ese primer año me costó, deportivamente también me costó mucho, venía otros campos,
otra presión totalmente diferente y yo reconozco que esse primer año foi bastante difícil para É mí muito lo engraçado tu deportivo. dizes isso, porque a imagem que temos é que no Uruguai, assim como na Argentina e no Brasil, a pressão é alta. Tu jogavas num clube, ok, o Peñarol será o mais impactante do Uruguai, mas jogavas num clube também importante no Uruguai e vens para a Europa e para o Benfica e estás a dizer é Totalmente, isso. sí. Lo que en mi caso fue lo que más sentí, porque la exigencia en el club donde estaba era, peleamos los torneos y era bastante exigente. Además era un club pequeño, tenía poca gente, no tenía ninguém. Nosotros jugábamos con estadio lleno con Peñarol o con Nacional. Y bueno, después con la selección comencé a sentir un bocadillo más de presión. Más cuando llegué ese primer año a Benfica no tenía nada que ver, ya te digo. La presión de los adeptos, que también siempre tenés que ganar. Después me costó muchísimo ese primer año el campo, siempre moleado, la bola rápida, el ritmo totalmente diferente. Ese primer año para mí fue bastante difícil en lo deportivo y bueno, no es tan fácil como dice que venía a Europa y los jugadores sudamericanos se adaptan rápido. En mi caso no fue así, incluso ese primer año me costó muchísimo. Há aqui um jogo desse ano que quero trazer para ouvir a tua versão dessa história, o que é que se passou depois no balneário, que foi um Vitória de Setúbal-Benfica, em que o Katsuranis e o Luizão se pegaram em campo e o Camacho substituiu-os para não serem expulsos. Como é que foi depois o balneário depois desse jogo? Uy, son dos jugadores bastante pesados, ¿no? Con carácter fuerte. Eles Ahora ya ni me tiveram lembraba de quase. aquel juego, sí. Más fue duro, sí, porque Camacho también era duro y imponía bastante Tu, respeto. tu tiveste ali um papel quase de ter que separá-los, Sí, 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 porque sí. é bastante próximo de ti também esse Sí, problema. sí, Casurani con aquella mentalidad de griego, ¿no? Que era bastante bravo, y Luisao también, que era un animal. Ya verlo, la impresión que te da de 2 metros ya era bastante complicado. Y en aquel momento me lembro que uno quiere separar y a veces es peor, porque uno pequeñino así a querer separar es como nada. Pero no, después no aconteció nada, llegaron al bañario, también falaron, ficaron por ahí. Acontece un bocado en el fútbol, ¿no? Aquella primera impresión de que de repente se van a pegar o fican para discutir una jugada, más también después pasa, Claro. ¿no? E nos treinos deve acontecer muito. Sí. Portanto, tipo, para as pessoas perceberem, o que aconteceu no jogo muitas das vezes também acontece nos treinos e chegas ao balneário e a coisa Y ya fica... pasó, sí. ¿No? De aquella época eran duras, los entrenos eran duros. No sé, hoy en día no estoy adentro más. En aquella época era el entrenador acabar los entrenos, sí. Acabar los entrenos porque ya se veía que ya la próxima jugada ya podía dar una confusión más complicada. Más como tú decías, después llegaba al balneario y también se falaba y ficaba ahí, no acontecia más nada. Foi uma época muito difícil, como estavas a dizer. Camacho, Sí. Fernando Santos, Chalana. Primer año fue Ah. bastante complicado y nos perdemos a Camacho a mitad de año. Después viene Rubiaguas y viene Chalana también, Diamantino, como que viene a tomar cuenta del equipo y fue bastante duro. Fue bastante duro y como te decía, me lembro que a veces metían el jornal en la mesa cuando íbamos a tomar pequeño almuerzo y estábamos ahí en la ciudad deportiva y veía de repente cuando te daban el porcentaje, los puntos de los jornales y me veía a mí, siempre estaba en vallo de todo y ahí era que realmente, digo, estar a ver aquí los jornales, eso no me hace bien, Não é bom. Y ahí comencé a no ver más nada. Cuando la cosa viene que uno sabe que no está a correr bien, no es necesario andar a leer cosas negativas. Claro. Uno sabe cuando está bien y cuando está mal y en los fines de semana en los juegos la gente te lo hace sentir. Sí. Entonces, a veces, más que nada cuando son cosas negativas, siento que es mejor no llenarte de esas cosas negativas. Deixaste de ver a partir daí Dejé de ver, sí. as boas e as más. Sí, no veía nada. Yo si eran boas, uno sabe, ¿no? Claro. Porque la gente te lo hace sentir, mismo entras al condominio, en tu casa o algo, la gente, o cuando salís del entreno. Más cuando son negativas, tú ya sabes y no es preciso andar a consumir esas cosas. Al contrario, tenés que intentar salir, ¿no? Estavas a dizer que no ano a seguir é quando passas para lateral direito, com o Kike Flores, ganhas a primeira competição no Benfica. Sí. A Taça da Liga, uma Taça da Liga também bastante polémica, com o Sporting, penaltis,
Tu sentiste aí que a dimensão que faltava ao Benfica era mesmo esses títulos? Tu no Benfica ganhas 6 taças da Liga Sí, e 3 campeonatos. sí. Tu, o que é que foste sentindo que o Benfica melhorou para conseguir ganhar esses títulos? Sí, fue la primera taza de liga que ganamos en Benfica. Fue una alegría porque, claro, para mí ganar un título ahí era nuevo, no sabía lo que era ser campeón nacional, ¿no? Entonces como que fue a ese primer título y claro que fue una alegría enorme. Más realmente cuando sentí la dimensión de lo que era ser campeón nacional fue cuando somos campeones con Jesús, que ahí cuando ganamos ese título de campeón fue que realmente ahí fue que sentí realmente dónde estaba y la dimensión que tenía, ¿no? La verdad que fue una locura porque Benfica hacía tiempo no era campeón. Y bueno, y fue la forma, fue todo, fue como se dio, fue para mí el primer título nacional y claro que ficou grabado, ¿no? Para la vida, ¿no? São 3 anos e muitos treinadores neste período. Sim. No primeiro 3, ou vários com os outros treinos que tiveste. No segundo o Kike Flores, depois chega o Jorge Jesus e estabiliza bastante. Como é que era o Jorge Jesus? Bueno, Jesús fue de los mejores entrenadores que tuve como jugador. Fue el que más me enseñó. Fue un entrenador que capaz su forma de estar y dirigirse a los jugadores no era la mejor, más era el que más te enseñaba y el que más tú entrenabas, sabías lo que estabas a hacer. Cuando ibas a jugar los fines de semana sabía qué es lo que tenía que hacer, que si había alguna cosa que mudaba, no mudaba. La verdad que trabajaba, toda la equipa técnica de él en aquel momento trabajaba muy bien y bueno, fue el entrenador que nos dio confianza a toda la equipa y hallo que eso ficó demostrado en el campo porque no hallo que jugábamos de memoria prácticamente. Uhum. Y bueno, en lo personal siempre Falo lo mismo, fue el entrenador que más me enseñó. Aquele ano de 2009-2010, o Benfica parecia que voava. Curiosamente termina com a tua ida também ao Campeonato do Mundo, a tua primeira ida a um Campeonato do Mundo. Sobre o Jesus, eu quero te perguntar como é que era jogar os 45 minutos do lado do banco. Bueno, ese primer año fue complicado porque era lateral y de lateral, claro, es una posición que va a tener que estar muy concentrado, después tenés muchos duelos y él era muy detallista en los perfiles, después en cuántos cruzamientos te tiraban, no te tiraban, tenía que estar todo el tiempo a fellar atrás del central, cosa que uno ya tiene que saberla de pequeño, más siempre alguna cosa fica por el camino y él era. Y después no era solo el juego, porque después teníamos los vídeos. Y después en los vídeos, adelante de todo, él te mostraba los pormenores y su manera de falar que no era nada de boa, ¿no? Ahí no había amigos, no había nada. Y ese primer año me costó. Más allá que él era así con todos, sí. Quando Más el segundo ya fue... E quando percebes que ele era assim com todos, ok, se calhar também ficas com a ideia de que não é só para mim. No es solo para mí, el problema que en esa equipa tenías a Aymar, Saviola, Cardoso, entonces él ahí, algunos jugadores ya no falaba así, más con los era bastante duro. Y después ya el año a seguir, ya después ahí ya comenzó ya me conocía, ya tenía otros jugadores nuevos que iban llegando, algunos laterales izquierdos brasileros, que él era siempre con los brasileros, con los laterales, entonces ahí como que fiqué un bocado más descansado y ya no falaba tanto para mí, más si era duro, cuando lo tenías del corredor de él, era que los jugadores eran capaces de no esquecerse de jugar por él estar totalmente encima, ¿no? Nós já tivemos nessa cadeira o Fábio Faria, o defesa, que diz que o único jogo que jogou a titular no Benfica foi a defesa esquerda e só jogou 45 minutos. Lo tiró loco. Tirou ao intervalo, foi 45 minutos do lado dele. No, era complicado. Si no tenías un bocadillo de cabeza y era fuerte, él, claro, era la manera de ser de él. Él no se daba cuenta que los jugadores ficaban nerviosos, más él en la cabeza de él era la exigencia de lo que él pensaba y si no rendía esos 45 para afuera. Más nunca, por suerte, yo que nunca me aconteció él tirarme así en la primera parte. Sí. Más sí era duro, los entrenos era duro. Más eran cosas que hasta ahora llevo y fiqué con esa noción que él hasta te enseñaba en un entreno cómo dar un pase. Sí. Que uno
viene, imagina, venís para Benfica, un club grande, de Uruguay, de selección, y yo a veces no sabía un pase de borde interno que de repente tenía que ir fuerte, a veces no lo daba. Y él me tenía ahí, dale otra vez, dale otra vez, dale otra vez. Hasta después que comencé, ¿no? A dar aquel pase más. Después con el tiempo uno se da cuenta lo importante que es dar un pase con aquella intensidad que él te decía, que para mí era dar un pase, podía dar trivela, y no es esa la realidad. Y él estaba ahí, no, tenés que darlo bien, hasta que a veces ficaba bravo y hasta todo el mundo ficaba bravo. Ahí acababa el entreno más. Fue un entrenador que estaba en todos los detalles y la verdad que hasta en esas pequeñas cosas que parece uno tan fácil, no era. Tu, no final desse ano, tens o Campeonato do Mundo da África do Sul. Sabias cedo que ias ser convocado, mediante a época que estavas a fazer. Foi um campeonato que vocês sonharam que podia ser vosso. Después que pasamos a Ghana, que pasamos a semifinal, ahí realmente pensamos que podía haber una posibilidad de llegar a la final, ¿no? Más en el inicio nunca pensamos que, no, cuando llegamos al Mundial que ganamos, empatamos el primer juego con Francia, ganamos el segundo, ahí que para nos ganamos un juego en el Mundial, para nos ya era el Mundial, ya teníamos feito no son Mundial, y nos ahí comenzamos a jugar sin presión ni una. Después ganamos a México, después comenzamos a jugar, sabíamos lo que teníamos que hacer, los jugadores se conocían entre ellos, no inventábamos mucho, teníamos a Suárez, a Cavani, a Forlán arriba, que era que el fútbol, para nosotros, los defensas, en mi caso el lateral, era fácil, era jugar la bola por fuera y ya sabía que alguna cosa iban a provocar. Entonces, como que después estamos a falar, não sei se concordas, Maxi, mas nos últimos anos já ter sido das seleções do Uruguai mais combativas. Sí, sí. Yo siento O Tavares criou ali um espírito. Vocês foram envelhecendo e não havia ninguém ao vosso nível a aparecer. Sei lá, sou capaz de dizer aquela seleção quase toda de cor. Muslera na baliza, Maxi Pereira à defesa direito, Godin, Cáceres, Palito, o Aberlaro, Arevalo Rios no meio campo, Diego Pérez, el ruso, sí. O sea, fue una equipa así que se mantuvo muchos años y hallo eso que fue importante porque no era solo que llevábamos la Copa selección, América en Copa América 2011, a seguir, sí, y los jugadores estaban todos a jugar en su equipa, que eso también es muy importante. Cuando llegas al Mundial, que los jugadores tengan algún ritmo competitivo, hallo que es muy importante, y no estábamos todos a jugar. Había alguna lesión que de repente complicaba, más el resto estábamos siempre a jugar, y después el entrenador Tavares, que también tenía una imagen, él nos pasaba mucho esa imagen de él, de lo que era de la forma de estar, ¿no? De lo que nos transmitíamos para afuera. Y hallo eso muy importante, el comportamiento. No sé, en la selección, en otros años anteriores también había problemas. Hallo que era de la época también, ¿no? De comportamiento. De repente los jugadores no se cuidaban tanto como se empezaron a cuidar ahora. Entonces él comenzó a mudar un bocadillo la idea y la imagen de la selección. Y hallo eso que fue muy importante, ¿no? Para lo que vino a seguir. Claro que ahora vino otra generación, otros entrenadores, más no estuvimos 12, 13 años casi siempre los mismos. Sí, entraba uno, podía salir otro más. E com uma grande homogeneidade, porque tinhas o Fuchile, também estava a dizer o Fuchile, que tanto jogava num lado como no otro. Sí. Y bueno, y él consiguió mantener aquel grupo de jugadores y le tenía confianza a todo, porque salía entraba Fuchile, entraba Palito. El que entraba rendía de la misma manera. No había, de repente, 3 o 4 jugadores sabía que eran titulares que marcaban la diferencia. El resto podía ir mudando y sabía que iban a rendir. Tu estavas a dizer que colocavas a bola na frente e sabias que alguma coisa ia acontecer, mas também sabias que quando era para defender eran 3 jugadores que estaban ali, eran muy aguerridos. Siempre disponible, la verdad sí. A mí me tocó jugar muchas veces al lado de Cavani y él estaba a defender conmigo al lado mío. A veces estaba casi adentro del área a defender. Era tanta la voluntad y la actitud, hallo que no era que se preparaban para eso, salía natural y no ya sabíamos, y los medios ya sabían que no podían inventar, le daban la bola a Forlán. Era como algo que ya estaba programado, era así. Y Suárez también te daba siempre una posibilidad de meterle la bola por fuera. Entonces, hallo eso que
es importante tener de repente 3 ou 4 cosas básicas, Sim. no inventar muito. Quem é que era o mais louco dessa equipa? Era o El Louco Abreu ou o Soares? ¿Loco en qué sentido? En que Em la forma de que, estar. sim, Abreu era aquel jugador que no tenía chance de jugar porque sí de entrar y era un jugador importante para nos, mas era aquel jugador que siempre estaba positivo, siempre intentando estar, si precisaban alguna cosa, los avanzados, siempre dando confianza. Es una persona que sí, que la forma de estar de él era un bocadillo de maluco, más era aquel jugador que era positivo para el equipo y siento que los avanzados también veían eso en él. No era que aquel avanzado que estaba yateado porque no jugaba, al contrario. Era el primero en estar ahí a darle una ayuda a Suárez, a Cavani, a Forlán. Entonces yo creo que fue en aquel momento muy importante, ¿no? eu estava-te a perguntar por causa do Soares, porque nós olhamos e lembramos-nos todos daquele jogo contra a Itália. Lembramos de um lance em que há um jogador do Uruguai que joga a bola com a mão e ele pede penalti, ou o guarda-redes Sí, sí, defende sí, a sí, bola sí. com En e la ele última pede jugada. penalti. Tinha um temperamento muito particular, Sí. não era, Luís? Sí, era así en los entrenamientos, en todo era así. Él, vamos a hacer un juego de brincadera y estaba siempre a provocar alguna cosa, a confundir al mister o alguna cosa. Era la manera de estar de él, ¿no? Y también yo que de esa manera él consiguió lo que consiguió. Si bien a veces de repente con alguna cosa que se le pasaba de la cabeza, ¿no? Más el resto era la manera de él de estar y hasta ahora, oye, lo ves en Miami, ya él físicamente con alguna dificultad y él ainda te consigue provocar alguna cosa, ¿no? Porque es la forma de él de estar y de vivir su fútbol, ¿no? Claro. Quero voltar ainda aqui ao Benfica para o ano seguinte, em que dá a ideia que o Benfica esteve tão bem no primeiro ano de Jorge Jesus, se calhar no segundo vai ser melhor. Mas aparece muitas mudanças, desde logo na baliza, com a entrada do Roberto, e aparece um Futebol Clube do Porto a ganhar tudo. Vocês surpreendeu-vos esse segundo ano de Jorge Jesus pela forma como não conseguiram manter o estilo? Sí, también salieron algunos jugadores Sí. importantes también que Ramírez, estaban, sí, Saviola, Ramírez, sí. bueno, Di María también Sí, va sí, sí. embora. Y nos ahí como que comenzamos a organizarnos de vuelta. Si bien Porto apareció con una equipa también, esos años, yo que la equipa de Porto, de Benfica, hasta de Sporting, tenían muy buenos jugadores, eran equipas muy competitivas, con grande calidad, y Porto apareció ahí con una fuerza tremenda también a intentar ganar todo, porque bueno, eran, como te decía, eran equipas muy competitivas, y ese año no costó muchísimo, no costó, ainda casi al final conseguimos ahí mantener un bocado, más no conseguimos. Y bueno, después ya los años a seguir que comenzamos Mas ya a gostou-te mais mantener. nesse ano, por exemplo, ou o ano do Kelvin, em que o Benfica perde tudo naquele minuto 92? O ano em que estamos a falar de uma semana Sí, terrível sí, para que perdió qualquer todo. jogador, não Esa é? semana yo que fue la peor de mi carrera, porque ya estábamos casi a acabar la época y estábamos en 3 competiciones para ganar. Al menos una teníamos que ganar. Y fue bastante dura. Fue un año, en general fue un año espectacular porque nos conseguimos jugar de tal forma que nos sentíamos imbatibles, la verdad. Nos sentíamos que le ganamos a cualquiera. Y ese año, acabar la época así, como que yo que fue bastante injusta. Bastante injusta por cómo fue el año, ¿no? En general. Pero el fútbol tiene un bocado de eso. Igual yo siento, la gente a veces me dice, perdieron con aquel gol de Kelvin, y claro que para los portistas aquel gol de Kelvin fue el gol, ¿no? Del año o de la época, ¿no? Más no perdemos la liga con Estoril, que empatamos en casa. Callo que fue un error gigante, que no ya estábamos a festejar. La semana antes ya estábamos a festejar que íbamos a ganar la Estoril y comenzamos. Y ahí hallo que fue el peor error que cometimos, y ahí donde porque un juego con Porto, en Porto... Vocês sentiram isso na altura, Maxi? Al menos yo lo sentí. No, cuando empatamos con Estoril sabíamos que iba a ser muy difícil ganar acá en Dragón, porque Benfica para ganar aquí en el Dragón era difícil, porque Porto era muy fuerte y porque iba a ser difícil después de nos empatar con Estoril.
venir aquí a ganar la Porto no era una cosa fácil. Y bueno, lo que sentí en aquel momento cuando empatamos, que perdimos la oportunidad. Más también sabíamos que teníamos que seguir la Taza de Portugal, que teníamos otra competición más. El error más grande, Noso, fue haber festejado antes de tiempo y claro, después acabó como acabó, de la manera que acabó, que no, ya también con el empate estábamos casi campeones y bueno, y acaba en ese gol más. No siento que la teníamos perdido contra Porto que la Liga, sino la Sim. perdimos antes, ¿no? Depois, logo a seguir ao jogo com o Chelsea, também o centrar emoções e concentração para esse período há de ser mesmo muito difícil para qualquer jogador. Sí, totalmente. Y no sé, en realidad no sé, después que perdemos aquí con Porto, después con Chelsea, la gente incluso apoyó y nos fue a recibir estaba positiva, que no es muy normal perder un juego, un derbi, y después los adeptos estar así con ese apoyo todo, ¿no? Marcelo estaban convencidos que no íbamos a ganar Chelsea, íbamos a ganar la Taza de Portugal. Y bueno, después se dio otra vez contra Chelsea, perder en la hora casi, con aquel 2 Ivanovic, aquel gol de cabeza. Y bueno, igual la gente hasta que te reconoció el esfuerzo y siguió apoyando hasta que acabó en un caos que fue contra Vitória, ¿no? Que ahí sí ya la gente no tuvo más paciencia porque... Nem o no, Cardoso. ni Cardoso, que con aquella situación que fue así un bocadillo fea, más... yo que no merecíamos aquel final de año de aquella manera, ¿no? Más el fútbol es así y se pierde más de lo que se gana y É lo único verdade. que dio para aprender y hay que tirar siempre cosas positivas de E lo no ano malo, a ¿eh? seguir ganharam praticamente Ganamos tudo, casi não é? todo, sí, faltó la Liga Europa que Sim. perdimos de vuelta a seguir. Más después el resto también, yo que con aquella equipa no sabíamos que íbamos a volver a ganar. Claro que de la manera que se dio, ficó en la peor época de la carrera, más después Mas de ahí também só um ganamos. grande grupo e uma grande equipa é que conseguia depois também reverter, Recuperarse, não sí, é? y fue así como tú decís, el Porque año a esse verão, seguir, sei lá, toda a gente ia embora, o Jesus ia embora e sí, sí, o sí, se presidente Luís mantuvo. Filipe Vieira segurou praticamente toda a Y gente. yo que fue mérito de él, porque él aseguró cuando la gente ya no quería saber nada, ¿no? Incluso Cardoso sale también en esa época con aquella confusión con Jesús y los adeptos gostaban mucho de Cardoso, entonces, fue presidente, sí, que ahí fue que aseguró a él y halló bien, ¿no? Essa final, na outra da Liga Europa contra o Sevilha, eh, vocês foram falar com o árbitro? No, los jugadores, É por no. causa das grandes Sí, sí, penalidades, sí, não lo que é? fue. No, en aquel momento, soy sincero, no veíamos si el guardarredes se adelantaba, porque no estábamos en la parte del medio campo, Claro. sí escuchábamos, se adelantó, o de repente vimos aquella confusión al final. Mas en aquel momento no estábamos tan enfocados en bater penalti y estar ahí y qué va a ser de esta, y no estábamos a pensar, no. Después, claro, con las imágenes y todo, uno comienza a ver y decís, y lo que fue el juego en sí, porque fue una confusión, el árbitro fue totalmente en contra de todas las bolas divididas que eran a favor Nosa de Lenodaba y bueno, aquel juego medio, un bocado extraño, ¿no? Y después los penaltis que acaba así, claro, después del juego uno comienza a discutir, más también que va a discutir ahí ya tenía acabado, ¿no? Más fue injusto, porque incluso Benfica merecía ganar aquel juego en los 90 minutos. Erramos muchas situaciones de gol, incluso Sevilla no conseguía salir de la baliza de ellos, tenía alguna situación de contragolpe, nada de especial. Y bueno, yo que fue injusto, aparte perdimos 2 finales de Liga Europa. Faltou isso. Faltó porque estuvimos tan perto y bueno, y perdimos. Por eso te digo, yo que en mi carrera perdí más finales que la que gané, más es la vida, ¿no? Mas perde-se sempre mais jogos que o que se Sí, ganha, não sí, é? sí. A não ser que estejas sempre numa equipa absolutamente Sí, ganhadora, claro, não más é? no son todos, ¿no? Sim. Pero Se lo calhar, que digo. talvez o Iker Casillas pode dizer que ganhou mais Sí, jogos do sí. que o que perdeu, não é? También, claro, y que también Real Madrid, que en aquella época ganaban Real todo. Madrid e Porto, portanto... Claro, también. Más sí, yo siempre fico con alguna cosa mismo en la negativa, siempre hay que ficar con cosas positivas. Como é que mudaste do Benfica para o Porto? Nunca me imaginé, la verdad nunca me imaginé, porque también no estaba muy enfocado en aquel año en lo que era Benfica, que fuimos campeones y toda aquella situación no estaba ni a pensar, incluso
Yo pensaba que incluso Benfica iba a renovar. Más no tenían falado nada también hasta el final, entonces fiqué con aquella Nunca te deram proposta? Nada, no, nada. No sé si alguna persona, algún intermediario que podía hacerme llegar esa propuesta, más Quem é que era? nunca. Tu tiveste sempre um empresário cá em Portugal? Ou En quem realidad no trata... tuve empresario, siempre fue intermediario, nunca tuve contrato Sim. con ninguém, sino que tenía intermediarios que me hacían llegar la propuesta de Benfica o, en aquel momento o de Porto. Y Evo era que decidía si sí o si no, Claro. aquellas cosas todas. Y en aquel momento Benfica nunca vino a falar. El último día Felipe Viera vino a falar conmigo, a decirme que querían que ficase, no sé qué. Más no sentía que la forma que era la idea. Era el último día que jugamos la final Taza de Liga, que era en aquel año el último juego de la Taza de Liga. Y fiqué con la sensación rara. Yo ya estaba a pensar en acabar la época en Benfica y ir a la Copa América. Entonces como que fue un bocado extraño. Y después aparece lo que es Porto, ¿no? Aparece la posibilidad de Porto, Ou seja, de só Porto. a final da Taça Sí. da Liga é contra o Marítimo, Esa, que en fue el último Coimbra, show. Sí, es. 29 de maio. E foi Es. nesse dia que Fue en ese foram... día que estábamos en el hotel que él viene a falar así un bocado conmigo para decirme que quería ficar, que él me quería, que bueno, aquel el cariño, todo. Más fue mismo el último día, entonces yo Já era también tarde. Sí, no lo Mas já tomé. tinha sido proposta do Porto ou não? No tenía, no. No tenía. Yo que después acabo ese show, después el otro día que comienza a falar de eso. Más no tenía, ni me imaginaba. Sí, tenía falado de Turquía con alguna persona que vino a falar conmigo, de Besiktas. Después nunca A tuve tua así ideia propuesta. era ir à Copa América e depois Eso, a partir sí. daí... Mi idea, bueno, fue Copa América en Chile y mi idea era ir a Copa América. También no quería jugar la Copa América sin tener club, como que estaba en aquella sensación. Y ahí apareció Porto y Porto comenzó a meter presión, intermediario comenzó a decirme que Porto ya quería asignar. Falo con mi familia me dice enseguida, si querés ir a Porto, Benfica también no te trajo ninguna propuesta, vas a esperar que acabe la Copa América, después tenés alguna lesión, alguna cosa, vas a ficar libre, y bueno, y Porto comenzó a insistir, me demostró aquel cariño, la verdad, aquel cariño que, claro que con toda la rivalidad con Benfica tenía un cariño especial, ¿no? Sim. Y fui a la Copa América y fue como una cosa que en poco tiempo se decidió, acepté, y a veces lo que la gente piensa que fue por dinero y que te entiende, y no fue Há por muita dinero. gente que diz isso. Y no fue por dinero, porque incluso... Mas tu estás aqui a dizer, o Benfica não te fez proposta. No, ninguna propuesta. Incluso el presidente de Benfica me decía como que qué me habían ofrecido para renovar en Benfica este intermediario, para intentar darme más y no sé qué. Y no pasaba por darme más dinero ni menos dinero, sino que no había necesidad de esperar hasta lo último. Fue un bocado eso. Y después apareció Porto, que no era que vino a traerme el contrato y no fue por dinero, por eso no... A veces la gente te fala, te entiendo, te percebo que es trabajo, y no fue trabajo. Fue porque no era la manera, sentía que de repente los años que había estado en Benfica podía haber tenido otro acercamiento, otra manera de renovar, y no fue la manera, y ahí que decido por Porto. Yo claro que ya sabía lo que era Porto por el Cristian Rodríguez, por Fuchile, que siempre estaban a falar de Porto, y Palito siempre também. Palito, y siempre me falan, tenés que ir a Porto, que te quieren estando en Benfica. Nunca me imaginé tantos años en Benfica que iba a acabar en Porto, y ahí es cuando decido con la familia venir para Porto. E eu sem saber realmente lo que... Mas é engraçado tu dizes isso porque eles diziam-te isso sabendo que tu estavas no Benfica. Claro, e que uma troca dessas é uma troca sempre que vai... Iba a ser muy complicado. Más, mi manera de tinhas pensar... passado 8 anos a ser insultado. Insultado siempre que venía, y nunca me imaginé que me iban a querer tanto en Porto. Sí, claro, te decían, no, sos un jugador de Porto. Me decía Cristian y Palito y Fuchile, sos un jugador de Porto, porque toda la gente dice que sos jugador de Porto, más te odian, claro, te odian. Claro. No quieren saber nada de ti, ¿no? Está bien. Más cuando tomo la decisión fue un bocado eso. Ahora... Sentir realmente pasar para otro club, como era aquella adrenalina que la manera de jugar que yo tenía, yo que podía ser boba, si no, sí. Vamos a ver qué va a dar. Y fue un bocado eso, y falo con la familia, y ahí decidimos realmente que vamos a Porto, vamos, y quería sentir lo que era mismo el club de Porto, que ya tenía esa experiencia. Benfica, como te decía, no tenía llegado ninguna propuesta, entonces fue un bocado así. Yo también no tenía redes sociales, no tenía nada. Yo lo único que quería era jugar y seguir jugando derbi, ficar en Portugal, que era un país que adoraba, mi familia adoraba, no quería salir de aquí. Então foi um bocado isso. Foi fácil, portanto não tiveste ninguém a
a chatear-te? Nada, É, no, a com- mí com- no, a mi mujer chatearon bastante. Y después que, claro, iba a entrenar aquí a Olival y bueno, a veces tenía alguna pared pintada y alguna cosa así, más. Después el resto era... Depois pintaram com corações. No, pintaba con corazón los Benfica, eran lo que me pintaban las Sim, paredes. sim. Más, eso fue un tiempo, tuve unos meses ahí que me costó un bocado, me costó porque no tenía idea que iba a sentir aquel rechazo todo, ¿no? Porque la verdad, digo, uno entiende y los adeptos y todo que son mismos fanáticos, era obvio que iban a hacerme sentir lo que era aquella traición, como Sim, llaman sim. ellos, ¿no? Más después, sin ser eso, lo que fueron las pintadas en las paredes, alguna cosa de eso, no, Mas era nunca na tuve ningún zona problema. da vossa casa? No, eso fue Já. casi llegando al Olival. entreno, sí, Olival, eran siempre, eran todos los días, y tenían que ir los de Porta a pintar las paredes, Maxi traidor, mercenario, todas aquellas cosas. Más después en la Rúa, con la familia, nunca tuve un problema, incluso apañé benfiquistas que me pedían para tirar fotos, que me entendían, que obligado, y que eso son con las cosas que fico. Aquel adepto de Benfica que siempre me dio la mano, me pidió para tirar. No gosté de aquella situación, te comprendo. Y esa gente respetuosa. Por eso yo tengo un cariño tan grande por Portugal, mi familia también. Sin ser lo que fue aquella situación de fútbol, que normal del adepto que estaba a falar. Después el resto, la gente fue siempre espectacular. Hasta el día de hoy apaño benfiquista y apaño portista y son siempre muy agradecido y siempre, a pesar de lo que es el fútbol, la verdad, no tengo palabras de agradecimiento para toda esa gente que siempre nos demostró un cariño gigante, a pesar de ser extranjero, venir de otro país, siempre nos demostró un cariño muy grande. E por isso te agradecemos também essa partilha, Maxi, porque de facto o ponto final também existe para isto, este programa que é para vocês poderem contar a vossa história e de facto eu acho que muita gente nunca soube que o Benfica não te deu uma proposta ou só te tentou renovar no último dia e portanto é de facto bastante importante tu trazeres o que aconteceu sobre isso. Tu conhecias perfeitamente o Porto, tu sabias que ias ser acarinhado da forma como foste acarinhado por esta troca que aconteceu? Ah, yo al principio me sentía así un bocado, no sabía qué podía acontecer porque pensaba que algunos adeptos de Porto no me querían, ¿no? Porque venía de Benfica y podían pensar, este es benfiquista y viene para aquí. Como que sentía al inicio los adeptos de Porto un bocado así, medio desconfiado, porque normal, tanto tiempo en Benfica pensaban Claro. que era mismo benfiquista. Más después con el tiempo, cuando comenzaron a pasar los shows y comenzaron a ver que no, era totalmente profesional y lo mismo que di en Benfica iba a dar en Porto o más. Siempre mi imagen fue esa, entonces como que yo sabía que iba a pasar el tiempo y los adeptos me iban a ir queriendo de a poco, ¿no? Más sí sentí un cariño muy grande de gran parte de los portistas por haber venido de Benfica y siempre me lo hicieron sentir. Lo único que fiqué con la sensación que en estos 4 años gané muy poco, Claro. como para que la gente me reconociera realmente por los títulos y por haber ganado. Porque el adepto vive un poco también de eso, ¿no? De lo que ganaste o lo que no ganaste en los años que jugaste. Entonces como que sentí que en estos 4 años en Porto también fue una época de muchas mudanzas Sim, sim. y No después primeiro ano Lopetegui se va también a mitad de año. sim, tiveste dois treinadores, mais o Rui Claro, Barros ali. Rui Barros que apareció. Sí. Después fue un bocado que me aconteció en Benfica ese primer Sim. año. E curiosamente terminas com uma taça de Portugal também com muita troca, é o Braga que ganha, sí. Fue que uma final en muito penalti estranha também. Sim. fue bastante complicado y siento que fue ese año que salimos campeón con Sergio. Ahí sentí como que me saqué aquella mochila que no podía pasar por Porto sin ser campeón. Y ahí que cuando fui campeón, que también fue otro momento que ficó para la vida, porque era tanta la voluntad que tenía que ser campeón de Porto y sentir realmente lo que se sentía aquí, que bueno, fue también para mí un privilegio, pero sentí que tenía que haber ganado más cosas para que el adepto me reconociera de repente aquella mudanza toda, ¿no? Claro. Y sentirme mismo un jugador a Porto, como dicen ellos, ¿no? No Porto já não precisavas de ler jornais? Continuavas a não ler jornais?
No, no, yo no, Ah, no, sim. no, cuando jugaba no leía. La verdad no leía, no quería ver por aquello que ya Sim, te estaba sim. a contar. Y en Porto el jugador sabe cuando realmente, y no los primeros años no éramos campeones en Porto, y aquí sí no sos campeones como cualquier equipo grande. Y la gente, como te decía, la gente ya te decía, hay que ser campeones, y tú ya ahí comenzabas a sentir aquella presión. Más no precisábamos de saber si uno estaba bien o estaba mal físicamente. Claro que me apañó en otra etapa Claro. de mi carrera. Ya tenía alguna, con 31 vine para aquí, entonces ya me apañó un bocado más cansado, ¿no? Como se dice. Más uno seguía entrenando en la misma y seguía queriendo dar todo lo máximo. Claro que son otras etapas y bueno, el último año en Porto que comencé a jugar menos y bueno, ahí ya me costó un bocado más. Tu és campeão com o Sérgio Conceição, no primeiro ano do Sérgio. Como é que era o Sérgio como treinador? Bueno, Sergio es un entrenador bastante exigente, aquella imagen mismo del portista. Yo que Sergio trae un bocadillo aquella imagen del portista de afuera para dentro del campo, ¿no? Aquel entrenador mismo para Porto. Y también él tenía una cosa así muy importante y positiva, que él conseguía tirar también de todos los jugadores lo máximo. Él sabía por dónde tenía que ir contigo, por dónde tenía que ir con el otro, sabía a qué jugador tenía que de repente provocarlo más para intentar crear una reacción. De repente él provocaba aquellas confusiones en los entrenamientos o en un balneario, o de repente iba con aquel porque tenía leído una entrevista y faló tal cosa que a veces ni tenía sentido, más él todo lo que hacía era para provocar alguna cosa, ¿no? Yo en eso fueron algunas cosas que me fijaron de él, que era muy inteligente, ¿no? Para tirar lo máximo de cada jugador, porque aquel jugador sabía que de repente era una sexta feira y él iba encima y provocaba y aquella confusión toda y pensaban que no iba a jugar, iba el domingo y era el primero que lo metía a jugar, ¿no? Tipo, le daba aquella confianza para que el jugador le Sim, respondiera. sim. Entonces, yo que él ahí en ese año hizo un bocado aquello. Intentó conocer también a los jugadores que tenía, qué es lo que tenían más temperamento, ¿no? Intentaba ver hasta dónde podía ir y ese primer año provocó eso, tanta unión de equipa entre los jugadores con él y comenzar a provocar aquellas cosas que después daban cierto, que bueno, el equipo se aferró mucho a él. Después nos tenemos un grupo que hasta el día de hoy tenemos relación, grupo de WhatsApp y Sim. falamos, que la verdad es espectacular. Y bueno, y algo que fue lo más importante fue el grupo que fue a ganar la Benfica en el Estadio de la Luz y bueno, O fue gol aquel do año, Herrera. el gol de Herrera. Entonces fue un año espectacular. Fue cortar también con el Péntano de Se- Benfica. Entonces fue todo un conjunto de sensaciones Como é que te que sentiste fijaron. nesse jogo? Ese juego no jugué, no Sim. entré, no nada, estaba Era o afuera. Ricardo, Entonces sim, ahí sim. estaba un poco más tranquilo Sim. porque cuando jugaba era bastante complicado. Los primeros años fueron duros porque era todo el estadio en contra, ¿no? Más aquel juego estaba afuera y lo viví, sí, claro que nervioso, sentía que con el Tu num empate, desses anos marcas gol na Luz. sí, el segundo año con Nuno Espíritu Santo, ahí marco el empate. Eh, Imagino. no, fue una locura. Y ahí, eh, E tens de lo- festejar ali, não é? sí, porque yo sentía que la gente, son aquellas sensaciones, sentía que estaba siendo bastante injusta conmigo. E, Pues yo sentía, e também tens de respeitar os teus adeptos. claro que los adeptos también quería que festeje, ¿no? Festejar iba a festejar en la misma, porque también sentía que los adeptos de Benfica estaban siempre a insultarme y eso y no merecían, ¿eh? Claro. Más es fútbol y yo que son cosas bonitas. Yo la verdad no fui como ahogado con eso, sino que siento que el fútbol es eso, son pasiones, es pasional y tienen que aceptar que un jugador a veces, no que de repente haga algún gesto que no tiene nada que ver, pero sí Claro. festejar un gol o cuando no tiene nada de malo porque uno se tiene que brindar al equipo o a la gente donde está y sea para un lado o para otro, hallo que es pasional el fútbol, para mí tiene que ser así y siempre jugué de esa manera y no iba a mudar en aquel momento, así que más fue un juego ese, el de Herrera fue espectacular. La manera como se dio, ¿no? Sim, mesmo a acabar, ali um remate à entrada da área, uma Sí, coisa. sí. Solo cabía en aquel juego aquel golo, porque no se veía golo ninguno, Sim, por sim. ninguna parte. Fue un juego fechado, era dividido como todo derby, y él apareció con aquel gol que solo podía ser él también, pues capitán. Eh, También era ese año que él había comenzado a jugar con Sergio, fue toda la confianza para él, entonces fechó como tenía que fechar. E celebraram no hotel.
en el hotel. Después fuimos campeones. O Benfica perde com o Tondela em casa e Y vocês estão ali no Sol Verde. eso es verde ahí, que fue una confusión también. No estábamos a ver el show, porque nunca, son aquellos shows que no imaginamos. Sí, Si bien sí. ya estábamos a un show, no es de ser campeón. Sim, o Porto jogava Mas com o foi- Feirense no Claro, no dia a llevábamos en seguir. casa. Y la gente fue toda para el hotel, fueron todos los adeptos y bueno. Tu fue la imaginavas que ia familia. ser assim? No, tipo, no imaginé. Imaginaba íbamos a uma ser zona campeones. calma, tranquila, Tranquila, tipo, no virada para a pensamos- praia. Claro, no, nada. No pensamos que iba a ficar ahí en el hotel, si íbamos a festejar un bocado entre nos y al otro día íbamos a festejar en el campo. Me imaginé cuando comenzó a que la gente toda y casi que se prende fuego el garaje Sí, del sí, hotel. do hotel. La gente del hotel que estaba a dormir sale de bata para afuera. No tuvimos que mudar de hotel, ir a buscar las malas que estaba un fumo. Fue un día espectacular. Casi terminó una catástrofe, pero Sí, fue sí. una locura. Vocês fue muito bom. deitaram-se 2 da manhã? Más, por porque aí, ainda fuimos al otro hotel y Sí. ficamos como hasta las 4 de la mañana. Me lembro que al otro día Sergio estaba en el balneario para entrar al show y ainda no había dado la equipa. Sí. Porque la equipa todos había dormido a cualquier hora, estábamos todos perdidos. Íbamos a jugar y él dice, bueno, ¿quién está bien para jugar este juego? Decía. Y ninguém levantaba la mano. E por isso é que o Vaná foi jogar. Van a para jugar, claro, dice yo. Por más que estés más, tengo que jugar. Levante la mano quién es que está para jugar este juego. No tienen problemas. Yo sé que se deitaron tarde, no sé qué. Y ninguém levantaba la mano. Entonces voy a tener que armar la equipa. Y comenzó. Vas a jugar un bocado, media hora, 30 minutos, 40. En intervalo vas a salir, vas a entrar tú. ¿Cómo está? ¿Bien? Y 20 minutos, 15. Y me lembro que a mí estaba afuera y me dice para entrar, me llama a mí y a Oliver. Sí, sí. Y si vas a entrar, ¿cómo estás para entrar? Yo no, mister. Yo metí a Oliver, que no bebió mucho. Yo puedo entrar, le digo, ainda voy a entrar, voy a dar aquí una vergüenza para la gente. Digo, no tengo problema. Yo ya jugué, tranquilo. Está bien. Y ahí no jugué. Era aquella sensación boba que, nada, fica anécdota, não é? Para Sim, a vida. sim. E foi uma festa que o Porto celebra em casa, esse título, com muita cúmbia, a Sim. música. Sí, los Palmeras. Las Palmeras. Tu eras a Perra. De perra. Tu eras o grande festivaleiro da música, não é? Sí, sí. Y eso que no soy así nunca fui de meter mucha música en los balnearios, nada más. Aquella época comenzamos a meter un bocado de música que era argentina, ¿no es? Más aquella música que contagiaba. Y comenzamos a ganar, claro, que también eso ayuda, ¿no es? Porque hay música que si no ganas ya no vale más. Y aquella música comenzó a entrar y bueno, la gente comenzó a aprenderse la letra, comenzaban a cantar. Nos también íbamos a Lisboa y metíamos el autocarro cuando voltábamos y ganábamos, ¿no? Metíamos música, íbamos a llantar y metíamos esa música y fue ficando y después, claro, fuimos campeones y fue como la música que ficó de campeonato, ¿no? Y fue una música que mismo los adeptos comenzaron a identificarse. Y algo bonito porque fue una música que me sentí que fui que troce, que si que ella la conocía más fue aquella música que empecé a meter en el balneario y fue espectacular, fue bonito. Desse período, ouvi algumas histórias de que vocês, por vezes, conforme os jogos acabavam por correr bem os treinos, no Olival às vezes faziam uns churrasquinhos, uns assados Sí. de confraternização, não era? Sí, siempre intentamos tener una semana no comprida para estar un bocado más tranquilo, más siempre cada 2 o 3 semanas intentábamos hacer un churrasco, ficábamos mismo allí, acabamos el entreno, llegamos a prender fuego. Levábamos el greliador, levábamos todo, ficamos una zona ahí, de la parte de atrás de los balnearios y era un momento muy bonito porque están los roperos, los médicos, a veces venía alguna seguranza, también se arrimaba, era aquel momento que era para nos y hallo eso muy bonito porque ahí realmente donde conocías a las personas, comenzabas a falar, casi ni estaban con telemóvil, no con la ropa de Porto a conversar, después tomábamos baño y íbamos en Bora, y la verdad que fueron momentos espectaculares y bueno, eso hallo que fue lo que nos hizo estar también más unidos y conocer hasta el día de hoy que uno fala con de repente seguranza, médicos, gente de prensa, directores, fue un bocado eso, fue crear aquel ambiente que después sacaba el fútbol y sacaba lo que es el trabajo y la amistad sigue y uno se ve en un restaurante y se da aquel abrazo de
aquellos momentos que pasábamos juntos, no siempre bueno, más aquel abrazo que dice mucho de las personas y la verdad que bueno, fue un bocado lo que aconteció en aquellos años en Porto, não é? Isso é de facto mesmo bonito porque é o que te faz criar essas boas memórias e foi isso que Sí, certamente te ajudou a querer decidir sí, sí, no ficar a tenía morar duda. aqui na cidade do Porto também. Voltaste ao Uruguai porque terminou o contrato e o Peñarol quis que tu fosses para o Uruguai? Sí, y fue una etapa que pensé que ya no iba a jugar porque apareció la pandemia y yo estaba aquí a entrenar sozinho, más ya estaba a ficar así un bocado desmotivado, ¿no? Ya no estaba a ver ninguna equipa. Y ahí cuando me liga el presidente de Peñarol, 2021, me liga el presidente de Peñarol para ir a jugar a Peñarol, que para mí era un sueño, siempre fue un sueño. Y él me liga, más también sentía que, si que ya tenía que haber ido antes, como Uhum. que lo que falaba un bocado, que ya estaba a ficar así un bocado cansado, ¿no? Físicamente y era otra etapa más. Para fechar la carrera me parecía bien, vamos a Peñarol y vamos a ver Sim. qué acontece. Bueno, ahí jugó poco, también no jugó mucho, venía de 2 años a entrenar sozinho, que no es lo mismo, ya con alguna edad, ¿no? Y ahí tengo algunos juegos que entro, comienzo a jugar, jugué, más no fue mucho, más fuimos campeones, que para mí era ser campeón, porque mi Sim. país también era de Peñarol, mi familia toda de Peñarol, entonces como que E era un faltava-te esse sueño, título ese no título, Uruguai. sí, y realmente fue un sueño que se cumplió casi al final y fiqué muy feliz, después no fiqué otro año a seguir, que después a seguir voy a jugar a River Plate de Uruguay, más aquel año en Peñarol fue espectacular. No viví lo que quería vivir en el sentido de que era pandemia y no Claro. podíamos usar el balneario, los estadios estaban con poca gente. Copa Sudamericana, llegamos a semifinal y también casi al final fue que la gente pudo entrar al estadio. Entonces fue en lo que es el ambiente en sí, como equipa grande, de Peñarol, lo que quería haber vivido, que de repente no viví, fue un bocado los adeptos y aquella sensación de los estadios llenos, balneario, lo que uno gusta. Y en la parte deportiva sí fue importante porque fuimos campeones y fue Sim. bonito. Tu quando terminas o contrato com o Porto, ficaste de alguma forma triste por não ter continuado ou percebeste que era o teu ciclo que também já tinha terminado? Pa, yo cuando estaba por acabar el año pensé que ainda iba a ficar otro año. Pensé porque Sergio también iba a Sim, ficar y pensé que e por tinha ahí jogado muito podía. nesse ano Sí, porque o Ricardo tinha saído para o Leicester. tenía salido, tenía jugado los primeros Sim. 6 meses. Después yo viene, no, viene Pepe Sim, e o Militão y joga à Militao comienza direita. a jugar de derecha. Ahí comenzó a perder un bocado de lugar, más con aquella defensa toda, uno percibía que de repente pa, podía acontecer. Más, claro que no estaba contento, ¿no? Porque estaba a jugar Claro. hasta enero y después acontece que voy para el banco, comienzo a jugar menos. Y después el próximo año, sinceramente pensé que iba a ficar. Iba a ficar otro año, mismo no pensando que iba a ser titular, más que podía ayudar de alguna manera al equipo en algunos juegos. Físicamente me sentía bien, estábamos a entrenar espectacular. Y bueno, fue un poco duro, sí. Me sentí, no quería pensar mucho, más me sentí así un bocado triste porque pensé que podía ficar. Después Claro. tenía alguna posibilidad de Boavista que falaron, después Río Ave, más yo quería solo ficar en Porto si había posibilidad y si no, quería voltar O para Uruguai. Peñarol, sí, Sim. que era mi sueño. Después, claro que aquel tiempo todo, 2 años que iba, no iba y no se abrió ninguna puerta, terminé yendo casi al final y bueno, no es lo mismo, ¿no? Ya en 2 años ya Claro. se comienza a perder alguna cosa. Más sí sentí que podía haber ficado y más también uno comprende con cierta edad, capaz que también pensaban que podía pedir un contrato, no sé, pero no era Sim, por sim. ahí. Más, no sé, la verdad no también, no sé si fue Sergio o fue la parte directiva que no quisieron, más también de fútbol, ¿no? Es entendible. Sim, sim. E depois acabaste por ter a festa também no Penharol e isso também é Sí, importante. sí, claro, sí, ¿no? Las cosas acontecen por algo, no es por Sim. acaso, así que en ese sentido fue bueno. Foi uma carreira bonita, Maxi. Fue bonita. Nunca imaginé, claro, no imaginé estar tantos años en un país como Portugal y en dos equipas tan grandes. Nunca imaginé jugar mundiales, Copa América. La verdad que E ganhar uma nunca. Copa Y América na ganar, sí, que Argentina. también ese fue un punto muy alto de mi carrera porque la verdad es el sueño de cualquier
jugador que ganar con su país un torneo así tan importante. Y bueno, la verdad que sí, me siento agradecido y muy feliz por los años que tuve, ¿no? Quem é que merece o teu maior agradecimento? Mi mamá fue la persona que yo tengo siempre en más alto de mi vida, porque fue la persona que luchó contra todo, y no solo conmigo, sino con todos mis hermanos, y es la persona que seguramente más dificultad pasó en aquella época, y siento que le debo todo a ella por lo que fue, ¿no? Después mi padre, que claro que es un punto más débil, ¿no? Que no lo tengo, que siempre que falo algo me cuesta, ¿no? Porque hubiese vivido un bocado de todo lo que vivimos, porque él era muy futbolero y fue la persona que más o menos me encaminaba para eso. Y después, claro que mi mujer, que fue la persona que ya me acompaña ya hace mucho tiempo, de los 17 años. Así que para ella también, que me acompañó cuando recién comenzamos esta historia, y tengo 4 hijos con ella, que bueno, que él también lo está criando de una manera también muy humilde, que hallo que es la base de todo. Así que nada, esas 3 personas me parece que son las personas que más impacto tuvieron en mi vida, y de cada una tirás siempre una fuerza para seguir, não é? Isso. É espetacular trazer essas pessoas, porque de facto são aquelas peças mesmo que nunca faltam e que estão em todos os momentos mesmo. E portanto acho espetacular mesmo trazeres, Maxi. Agora só falta conhecermos o 11 de companheiros teus que estiveram contigo durante estes quase 20 anos de carreira. Maxi, vamos então aí conhecer o teu 11 de companheiros de equipa. Muito bien. En la baliza voy a meter a Iker, claro, que yo guardarredes con una capacidad terrible abajo de la baliza. Lateral derecho voy a meter a Ricardo Pereira. De central voy a meter a Luisao por derecha. Voy a meter aquí por izquierda a Felipe de Porto. Sí. Filipe por Augusto. izquierda voy a meter a Alex Telles. Alex Telles. De medio voy a meter a Matic. Voy a meter por derecha a Herrera. Por izquierda voy a meter aquí a Lucho González. Y voy a meter... Estavas com dores de cabeça aí. Sí, y ahora aquí adelante va a ser peor ainda. Podes pôr da seleção também. Não precisa ser só Benfica e Porto. ¿no? Podes. Bueno. Mas é boa equipa, para jogar assim, aqui é buena equipa, Não, estou a dizer porque de repente podes chegar aí e esqueceste de algum da seleção. Uy, si es de selección tengo que armar 2 o 3 equipas, no da. Voy a hablar solo de los jugadores que jugué y aquí en Portugal, en Benfica y Porto. Voy a meter por izquierda a Gaitán, que ya lo tengo en la cabeza. Por derecha voy a meter a Corona. Y de avanzado voy a meter a Cardoso. Está uma excelente equipa. Sí, ainda podría meter algunos suplentes ahí que ficaron afuera, que ahora estoy a pensar y podrían ser titulares. Mas sí, tuve la suerte de jugar con... Me quedó Aimar afuera, imagina. Mas, Di María también. Uy, no, está. Mejor no seguir pensando, que si no voy a ficar con más dúvidas. E não colocaste o Cebola, porque assim também não colocaste nenhum uruguaio para ninguém ficar triste. Es verdad, de selección no metía ni... No tenía acá Gaitán también, que es un gran jugador, así que tengo una equipa yo que competitiva. Boa. Obrigado, Maxi. No, obrigado, Edu, y la verdad que fue una entrevista espectacular, agradecido por el trato, por conocer todo este espacio, que la verdad que es muy agradable, y no tenía ni idea que era así, y tenían tantas actividades, ¿no? Y bueno, a las órdenes. Obrigado.